De favor que vaya a la escritura conmigo. Abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6, en el versículo 10. Vamos a estar leyendo ahí la escritura. Mateo, capítulo 6, verso 10. Dice así, la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Leo una vez más este pasaje. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Quiero comenzar con este texto porque estamos haciendo un cierre de año. Estamos cerrando un año 2019. Para algunos habrá sido difícil, para otros un poco bueno. No sé cómo le ha ido en este año, no lo sé. Sé de las historias de algunos. Sin embargo, como iglesia, comenzamos el año 2019 con una solicitud y una petición a Dios muy importante. Comenzamos con una petición diciéndole al Señor: Señor, este año 2019 queremos que tu reino venga a nuestros corazones. Y ese fue el lema de nuestro año 2019: venga tu reino. Y comenzamos con esa solicitud y con esa petición porque aunque muchos podrían o establecen años como abundancia, prosperidad, bendición y toda la cosa, y me parece bien, está bien si el Señor habló a sus corazones en esa área, pero el establecimiento del reino de Dios en el corazón, diría yo, es de vida o muerte, en el sentido que los que tienen bien plasmado el reino de Dios en sus corazones son aquellos a los cuales el Señor va a venir a recoger cuando Él venga. La Biblia habla de que cuando Cristo venga, viene a recoger una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, una iglesia que se ha guardado para Dios, una iglesia que ha caminado sin perder de vista la meta, que es Cristo. Una iglesia que ha permanecido en el camino de Dios firme, como está escrito: porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. De tal manera que el reino de Dios se establezca en el corazón es vital para todo creyente, porque eso implica que Dios está gobernando los corazones. Esa petición de decirle al Señor: Señor, venga tu reino, no es para que Él se siente en el trono allá en Jerusalén, aunque lo va a hacer, sino más bien la oración del Padre nuestro, diciéndole: Señor, venga tu reino, es diciéndole: Señor, establece tu trono en mi corazón. Pero el año 2020 nos dimos cuenta que solamente la oración de venga tu reino es importantísimo, y el establecimiento del reino. Pero en el año 2020 queremos, hermano, que la segunda parte de la oración también se haga vida en nosotros. Y Mateo 6, verso 10, el que acabamos de leer, tiene dos partes importantes. Dice: venga tu reino. Y la segunda parte dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Es por eso que este año, oiga esto, es por eso que este año vamos a tomar esa segunda parte para nuestra vida.
Vamos a tomar esa parte de hágase tu voluntad, porque yo creo que usted y yo oramos durante todo este año pidiendo su reino, conociendo acerca del reino de Dios, de los beneficios, de las responsabilidades, de la bendición de estar en el reino de Dios. Pero ahora, diríamos, viene la práctica de lo que ya estuvimos pidiendo. Estuvimos pidiendo, Señor, establece tu reino. Ahora nos toca hacer la voluntad de Dios, pero no el prójimo, no el vecino, no, nosotros como hijos de Dios empezar a caminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta antes de continuar, porque es importante esto. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Es importante, ¿sabe por qué? Porque el evangelio de Jesucristo no se trata de caminar, y lo he dicho quizás cientos de veces. No se camina por sentimientos, se camina por decisiones. Se camina por decisión. Por eso es importante la pregunta y es importante la respuesta que sale de su corazón. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu del Señor se va a encargar de fortalecernos para hacer su obra. Déjeme mostrarle algo importante acerca de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo nos da una explicación pero preciosa de lo que es la voluntad de Dios y cómo seguir la voluntad del Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Recuerde, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Y dice Romanos 12, 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oiga, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, déjeme explicarle que tiene que conocer tres cosas importantes de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué quiere decir eso? Porque usted y yo vamos a ser probados, hermano, en mucho tiempo de nuestra vida en hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Día tras día usted va a tener que decidir qué voluntad hace, o hace la suya o hace la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que decidir eso? Porque eso es parte del camino del cristiano. Alguien me preguntó, ¿y por qué Dios simple y sencillamente no obliga a toda la gente que lo busque? Porque en eso consiste lo perfecto del reino de Dios. Que en el reino de Dios solo van a existir gente que voluntariamente siguió al Señor. Dios no va a tener a nadie ahí por obligación. Dios no va a tener a nadie con una pistola en la sien para que lo siga. No. Lo perfecto del reino de Dios es que este reino es voluntario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El reino de las tinieblas no. El reino de las tinieblas presiona. El reino de las tinieblas extorsiona. El reino de las tinieblas persigue, aprisiona, encarcela y obliga a las personas para que sigan el reino de las tinieblas. Pero Dios no. Dios simple y sencillamente hace un llamado: sígueme. Simple y sencillamente llama diciendo: abre tu corazón. Simple y sencillamente nos habla diciendo: ven. Eso es todo. No nos obliga. Entonces viene la voluntad de Dios
Y dice que la voluntad de Dios es, primeramente, es buena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? Aunque no nos vaya bien. Aleluya. La voluntad de Dios sigue siendo buena. Aunque tú creas que no te está yendo bien. Aunque tú creas que tienes muchos problemas, la voluntad de Dios sigue siendo buena. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Romanos 12 dice, la voluntad de Dios es buena, y yo me interesé en encontrar esas tres palabras en el diccionario griego. ¿Qué significa? Porque dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Fíjese que la palabra buena o la palabra bueno en el griego significa fructífero, útil y provechoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo perseguimos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios, siempre tu vida será de provecho en el reino de Dios. Tu vida será fructífero, aunque la voluntad de Dios a veces duele hacerla, y le voy a explicar por qué. Fíjese que esa misma palabra buena en griego viene de aquella buena tierra que recibió la semilla. Pero en el caso del Señor, por ejemplo, la palabra buena significa aquella, si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no trae fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, trae mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que la voluntad de Dios en Cristo, oiga lo que voy a decir, la voluntad de Dios en Cristo era que viniera a morir por nosotros, ¿sí? Y por su muerte nosotros tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que a veces nosotros no entendemos a veces la voluntad de Dios, porque a veces hacer la voluntad de Dios produce cierto dolor. O no logramos entender los planes del Señor porque lo razonamos con nuestra mente y pensamos que a veces cuando estamos sufriendo algo, reprendemos y decimos, esto no es la voluntad de Dios. Pero resulta que a veces sí. Como decíamos un día de semana, la semana pasada decíamos, el sufrimiento produce paciencia, dice la Biblia. Y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Entonces el sufrimiento que a veces pasamos en nuestra vida, Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero la voluntad de Dios es buena, dijimos. Eso quiere decir fructífero. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 17, y encontramos una verdad tremenda ahí. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermano? De Dios. Todo lo que usted y yo tenemos se lo debemos al Señor. Tus fuerzas te las dio Dios. Tu trabajo te lo dio Dios. Tu familia te lo dio Dios. Tu salud te lo dio Dios. El dinero que tienes, el carro que tienes, te lo dio Dios. Los hijos te lo dio el Señor. La esposita, aleluya, te la dio el Señor también. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, porque su voluntad es buena. ¿Cuántos pueden levantar su mano un momento conmigo? Levante su mano y diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. Una vez más, la voluntad de Dios es buena. El apóstol Pablo es uno de los hombres que en su vida más sufrimiento pasó en su vida. El apóstol Pablo sufrió
persecuciones, sufrió latigazos, sufrió encarcelamientos, sufrió naufragios, sufrió robos, sufrió apedreamientos, sufrió en la cárcel, sufrió de todo, pero él sigue diciendo que la voluntad de Dios es buena. Porque todo lo que, aún todo lo malo, entre comillas, que había acontecido a su vida, sirvieron para, hermano, para la expansión del reino de Dios. Por eso usted ve a un apóstol Pablo en la cárcel cantando a Dios y alabando al Señor. Allá está en la cárcel de Filipos con Silas, uno de sus compañeros de batalla, y en lugar de estarse lamentando de lo que le había acontecido, en lugar de estarse lamentando de lo trágico del año 2019, aleluya, en lugar de estarse lamentando de cuán mal le había ido, Pablo está cantando y alabando al Dios de los cielos. Cuando usted sabe que la voluntad de Dios es buena, no le va a dar tiempo para quejarse, no le va a dar tiempo para renegar, no le va a dar tiempo para entristecerse, no le va a dar tiempo para volver atrás, no le va a dar tiempo para entrar en depresión, no le va a dar tiempo, porque usted sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero dijimos que la voluntad de Dios, según el apóstol Pablo, es agradable, y en la palabra griega significa aceptable y placentero. Cuando usted y yo nos encaminamos en la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que todas sus acciones, todas sus palabras, todos sus hechos van a ser agradables al Dios de los cielos. ¿Por qué es tan importante agradar a Dios? Bueno, Primera de Corintios 10 lo dice. Muchos salieron de Egipto y cruzaron el desierto, pero muchos de ellos, dice la Biblia, Dios no se agradó de ellos. Es importante entender que la única manera para ser agradables a Dios es encaminándonos en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, sino en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser agradables a Dios? Tenemos que meternos a la voluntad de Dios, no a la nuestra. La mayoría de veces nuestra voluntad está fuera del camino de la voluntad de Dios. Por eso Isaías dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, y los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Por eso, para alinearnos a la voluntad de Dios, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, para alinearnos a la voluntad de Dios, Dios tiene que renovar nuestra mente para eso. Es la única forma. Pero quedémonos en la palabra agradable. Hebreos capítulo 13, versículo 21. La voluntad de Dios es agradable, y cuando tú te encaminas en la voluntad de Dios, te vuelves un creyente agradable al Señor. Cuando te encaminas en la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis, ¿qué, hermano? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, era agradable al Padre? ¿Por qué era agradable? Porque hacía la voluntad de Dios. La Biblia dice: he aquí he venido, o he aquí vengo a hacer la voluntad del que me envió.
Hacer la voluntad del que le envió le costó la vida. Hacer la voluntad de Dios le costó golpes, le costó maltrato, le costó laceraciones, le costó encarcelamiento, le costó mucho. Pero él seguía la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, se volvió agradable. No estoy diciendo con esto que siempre la voluntad de Dios es que sufra. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que hacer la voluntad siempre te va a tocar sufrir. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces sí. Y muchas veces cuando nos toca pasar por esos momentos difíciles, muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado. Pero no nos ha abandonado. Dios nunca te va a abandonar. Sobre todo cuando estás cumpliendo su voluntad. Cuando estás haciendo su voluntad. Jamás te va a abandonar. Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Sin embargo, él dice, él afirmó su rostro para ir a hacer lo que debía hacer. Ir a morir en la cruz del Calvario. Pero se volvió agradable a los ojos de Dios. Cuando usted y yo, hermano, caminamos en la voluntad de Dios, mire, hermano, sus acciones van a ser agradables a Dios. Sus acciones van a ser justas. Sus acciones van a ser agradables al Señor. Sus acciones van a ser honestas. Sus acciones van a ser fieles al Señor. Porque cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios, hermano, nosotros hacemos lo que nosotros queremos y a veces nos desviamos del camino del Señor. Este año 2020, esa palabrita, hágase tu voluntad, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero solo aquellos que le dijeron a él, Señor, establece tu reino. Como él es el que está gobernando, él es el que está sentado en el corazón, también te dará la capacidad para ser aptos. Él hace aptos a sus hijos para que se vuelvan agradables delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, y veamos un tercero rápidamente. Dice que la voluntad de Dios es perfecta. Dice es buena, es agradable y es perfecta. Fíjese que la palabra perfecta en el griego significa completo, íntegro, maduro y desarrollado en la adultez. Eso quiere decir perfecto. Eso quiere decir que cuando usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo? Está desarrollando nuestra vida hasta llevarnos a la madurez espiritual. Hermano, ¿y será que Dios quiere que lleguemos a la madurez espiritual? Eso es lo que dice Efesios, capítulo 4. Dice que Dios dejó 5 ministerios para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios, para llevarlos a una misma fe y para llevarlos a la estatura del varón perfecto. Desde el día que tú recibiste a Cristo Jesús, desde ese día el Señor está formándote y te quiere formar hasta que lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios ya, por supuesto que nos ama a todos y por supuesto que dio su vida por nosotros para que usted y yo podamos ser salvos. Sí, pero Él quiere formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Él quiere formar la imagen de Cristo en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. Que cuando usted y yo hablemos como Jesús hablaba. Que cuando usted y yo actuemos como Jesús actuaba. Que cuando usted y yo hagamos algo, hermano, lo hagamos como Jesús lo haría.
Por eso a mí me encantó una predicación que oí hace muchos años. El predicador estaba tratando de enseñar la importancia de parecernos a Jesús. Y él decía, cada vez que tú vayas a decir una palabra, piensa cómo Jesús lo diría. Aleluya. Cada vez que tú vayas a hacer una acción, piensa cómo Jesús lo haría. Y me llamó mucho la atención eso. Por supuesto, usted y yo actuamos primero, aleluya, y después lo pensamos. No sé si le ha pasado a usted, pero ¿le ha pasado a usted que primero habla y después piensa? ¿Le ha pasado a usted que primero acciona y después piensa? Y uno dice, no hubiera hecho eso. O uno dice, no le hubiera dicho eso a mi esposa, o no le hubiera dicho eso a mis hijos. La verdad es que de veras me pasé. Porque la naturaleza humana, en la naturaleza humana es fácil accionar primero y después pensar. O primero habla uno y después oye. Pero la Biblia dice que seamos tardo. ¿Para qué dice, hermano? Seamos tardo para hablar, pero deberíamos de ser prontos para oír. Amén, hermano. Alguien dijo, me gustó lo que dijo, gracias a Dios, por eso fue que Dios nos puso 2 orejas primero y una sola boca. ¿Qué tal si nos hubiera puesto 2 bocas? ¿Cómo cree que nos iría, hermano? Si con una nos metemos en lío, ¿qué tal si nos hubiera dado 2 bocas? Pero nos dio, dijo el predicador en esa ocasión, nos dio 2 oídos, porque Dios quiere que aprendamos a oír primero antes de hablar. Pero la naturaleza humana, nuestro carácter normalmente es impulsiva, normalmente es apresurada, normalmente es impaciente. Y lo primero que hace es decir lo que se le viene sin medir las consecuencias que uno va a tener. Pero eso es cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, no alcanza la madurez, se comporta uno como un niño, se comporta uno como alguien, hermano, que no ha sido formado por el Señor. Pero cuando nos encaminamos en la voluntad de Dios, el Señor va formando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos que el Señor forme nuestra vida? Mira lo que dice la Escritura acerca de la madurez. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Es un pasaje que habla del rey Salomón cuando estaba en la dedicación del templo de Salomón. Entre la oración y la petición que se estaba haciendo, el Señor pedía algo interesante. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón. Maduro quiere decir eso. Eso quiere decir maduro. Es la misma palabra, perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. El anhelo de Dios, hermano, es que usted y yo caminemos en sus caminos, en sus sendas, en su palabra. ¿Dónde podemos conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Ahí está escrita. Ahí está todo lo que usted y yo necesitamos para llegar a la meta. A mí me encanta saber que Dios proveyó todo lo que usted y yo necesitamos para que no fallemos en el camino del evangelio. Dios proveyó todo. ¿Sabe qué proveyó? Proveyó la redención en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. La única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Proveyó la redención, pero proveyó también las instrucciones para no fallar. Su palabra. 66 libros fueron escritos para nuestra instrucción. Y en todo ese libro está, hermanos, la voluntad de Dios y todo lo que usted necesita para no fallar. La palabra del Señor. Pero ¿sabe qué más dejó? La Biblia dice que dejó su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré mi Espíritu para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. No podemos fallar. Ya nos salvó, nos dejó la instrucción, nos dejó su Espíritu, nos ha dejado todo lo necesario para que usted y yo no fallemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un pasaje de la Escritura, uno más, acerca de la perfección, de la madurez que Dios quiere que usted y yo alcancemos. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Note por favor lo que dice en este pasaje. 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué, hermano? Madurez. Los que se encaminan en la voluntad de Dios alcanzan la madurez de Dios. Por eso es que Dios quiere que la conozcamos, la voluntad de Él. Y por eso es que quiere que nos encaminemos en la voluntad de Dios, porque el camino de Dios, la voluntad de Dios, nos lleva hasta la madurez espiritual. Dice el pasaje: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que nos está hablando de una sabiduría mucho más elevada todavía. No nos está hablando de la sabiduría humana. Santiago habla de 3 sabidurías: sabiduría humana, sabiduría diabólica y sabiduría de Dios. Hay 3 sabidurías. De esa sabiduría es la que está hablando Dios aquí, porque note que dice: de esta sabiduría no es de este siglo y ni siquiera de los príncipes que existen en la tierra. Ni siquiera de esa sabiduría está hablando Dios, sino de la sabiduría que viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que necesitamos sabiduría nosotros? Mire, hermano, por falta de sabiduría a veces solo peleando pasamos. Aleluya. Por falta de sabiduría tenemos a veces grandes conflictos en los trabajos. Por falta de sabiduría los hijos se nos pierden del camino. Por falta de sabiduría nuestros hogares a veces están en conflictos o en pleitos. Por falta de sabiduría, hermano, a veces no hemos prosperado en algún área de nuestra vida. Dios quizás queriéndonos prosperar, pero nosotros no hemos pedido la sabiduría de Dios. Y Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente para nuestra vida. La sabiduría solo se encuentra, oiga lo que voy a decir, hermano, y el que tenga oídos para oír, que oiga. La sabiduría solo se encuentra caminando en la voluntad de Dios. Solo ahí se encuentra. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios, sino caminando en la voluntad de Dios. Bueno, volvamos a Romanos capítulo 12 para que vayamos a un
a un segundo punto que quiero ver rápidamente con usted. Le dije que hay tres cosas que usted y yo necesitamos saber de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es ¿qué más? Agradable y es perfecta. Todo lo que el diablo le diga diferente a eso es mentira. Sobre todo cuando está padeciendo algo, cuando le está sucediendo algo. Y uno dice, mire, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos conocen aquella historia cuando los discípulos habían estado con Jesús y habían visto milagros tremendos? Había echado fuera a toda la legión de demonios que tenía el Gadareno. Fue un milagro tremendo. Además de eso, había sanado a una mujer que había tenido flujo de sangre. Además de eso, había ido a levantar a una niña que estaba muerta y la levantó. Además de eso, hermano, les dice a los discípulos, pasen al otro lado del mar, del lago de Galilea, porque es un lago. Pasen al otro lado, suban en la barca y yo voy a ir a orar. Fíjense, después de ver todos esos milagros, se suben los discípulos a la barca por la instrucción del Señor, y cuando están en medio del mar de Galilea, se desató una tormenta con huracán, con olas gigantes, y que el barco en el que iban estaba a punto de hundirse. Pregunto, ¿estaban en la voluntad de Dios los discípulos? Aleluya. Se tarda mucho en contestar. ¿Estaban en la voluntad de Dios los discípulos? ¿Iban porque era la voluntad de ellos subirse al barco? ¿Quién los mandó ahí? Jesús. Ellos estaban siguiendo las instrucciones. Ellos estaban siguiendo todo lo que el Señor les había dicho, pero se desató la tormenta. Muchas veces nosotros sentimos que vamos en la voluntad de Dios, vamos siendo obedientes, pero de repente se desata una tormenta sobre nuestra vida. Y uno dice, pero ¿será que voy fuera de la voluntad de Dios? No. Estás en la voluntad de Dios. Solo que la voluntad de Dios no te exime de problemas. La voluntad de Dios te va a enseñar que en medio de la tormenta el Hijo de Dios puede aparecer para rescatarte en medio de la tormenta, y te va a enseñar que Él tiene poder para calmar la tormenta, para calmar toda acechanza del enemigo sobre nuestra vida. Los discípulos iban en la voluntad de Dios, pero a veces la voluntad de Dios te mete en situaciones que te hacen dudar, que te hacen creer que el Señor te ha abandonado, pero no te ha abandonado el Señor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo que Dios está buscando es que tengas fe en medio de la tormenta. Lo que Dios está buscando es que creas que el Señor te puede rescatar en medio de la tormenta. Lo que el Señor está haciendo es formar tu carácter a través de la fe, a través del Hijo de Dios obrando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, déjeme ir al segundo punto. Romanos capítulo 12, verso 2. Hay dos cosas aquí que quiero enseñarle rápidamente. Porque usted me va a decir, hermano, pero qué difícil es entender eso. Sí, la verdad es que sí, hermano. Pero el mismo apóstol Pablo, que dijo que era buena, agradable y perfecta, también dijo cómo entenderla, cómo lograr entender la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2. ¿Está ahí, hermano?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis otra vez cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2 comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Significa que para entender la voluntad de Dios se exige que usted se aparte de lo que es el mundo, de lo que es el presente siglo, lo que es el presente mundo. ¿Sabe por qué nosotros no logramos entender bien la voluntad de Dios? Porque queremos tener, con todo respeto voy a decir esto, y como estamos cerrando un año, el otro año tiene que perdonarme de todos modos. Aleluya. ¿Sabe por qué nos cuesta entender la voluntad de Dios? Porque queremos tener un pie dentro del reino de Dios, pero también un pie en las cosas del mundo. Aleluyita. Por eso es que no logramos entender la voluntad de Dios. Porque queremos los beneficios del reino de Dios. Queremos las bendiciones del reino de Dios. Queremos entender la voluntad, pero no soltamos el mundo. No soltamos el presente siglo. Y el texto dice, hermano, con claridad, dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué es lo que significa? No vivas según el mundo. No vivas según este siglo. No vivas según lo que el mundo ofrece. Si quieres entender la voluntad de Dios, tienes que tomar una decisión. Y alguien me dijo: es que en la iglesia muchas reglas ponen. En la iglesia no ponemos ni una. Las pone la Biblia. Por eso el apóstol Pablo enseñó y dijo: todo te es lícito. ¿Se acuerda que así dice la Biblia? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, lo que Dios deja es tu decisión de lo que vas a hacer. Si quieres conocer la voluntad de Dios, apártate del mundo. Y entonces el Señor te va a empezar a enseñar lo que es la voluntad de Dios. Bueno, veamos un versículo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15. Yo voy rápido para ir cerrando el tema. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos el día domingo que vaya a la iglesia. ¿Así dice, hermano? ¿Es que no dice así? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad que Dios pide no es de un día. La santidad que Dios te pide no es de una hora, de un momento, o depende del lugar donde estés. Si estás en la iglesia, me voy a comportar como un santo. No, la santidad que Dios pide es en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquel que os llamó es santo, así vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. A eso se refiere la Biblia cuando dice: ya no sigamos en el mundo, sino que debemos santificarnos para el Señor. Amén. Y número 2, ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? Primero, hay que dejar el mundo atrás. Y número 2, Colosenses capítulo 3, verso 10, habla de renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Dice Colosenses 3:10: y revestidos
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo creo que le he contado aquella historia de aquel vendedor de zapatos, ¿sí? ¿Se acuerda que le conté eso? Y si no, se lo cuento rápido. Dos personas, dos vendedores fueron enviados a un pueblo a vender zapatos. Uno, cuando llegó, vio que todos no tenían zapato en el pueblo. Todos caminaban descalzos. Y entonces el primer vendedor, cuando vio que nadie usaba zapatos, llamó inmediatamente al gerente y le dijo: gerente, usted me mandó a un mal lugar, aquí nadie usa zapatos, así que mejor yo me regreso, aquí no vamos a vender absolutamente nada. Colgó y se fue. El segundo vendedor llegó y vio exactamente la misma escena. Nadie tenía zapatos. Llamó al gerente y dijo: señor gerente, empiéceme a mandarme todos los trailers que tenga llenos de zapatos, porque aquí ni uno tiene zapatos y le vamos a vender zapatos a todos. La misma escena, el mismo problema, pero diferente mentalidad. ¿Sí me estoy dando a entender? El mismo problema, la misma escena, pero diferente mentalidad. ¿Sabe por qué nos cuesta entender la voluntad de Dios? Porque todavía pensamos como humanos. Todavía pensamos con nuestra mentalidad humana. Pero si el Espíritu de Dios se encarga de renovar nuestra mente, vamos a pensar como Cristo pensaba. ¿O no está escrito que tenemos la mente de Cristo? Y renovaos, dice un texto, me parece Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios necesita renovarnos. Y si no, mire esto. Jesús está en el monte o está viendo una multitud y todos tienen hambre. Y Jesús dice: denles vosotros de comer. ¿Qué fue lo que los discípulos pensaron? ¿Y de dónde? ¿De dónde les vamos a dar de comer, Señor? No tenemos dinero, porque Judas nunca tenía, hermano. Se lo robaba. No tenemos dinero. Y las panaderías de plano no van a alcanzar para darle de comer pan a todos. Esa es la mente humana. ¿Sí? Jesús pensaba diferente. Jesús pensaba que él podía darles de comer. ¿Qué es lo que tienen? No tenemos más que 5 panes, ¿sí? ¿Y qué más? Y 2 peces. Jesús lo tomó en sus manos. Todos pensaron: eso no alcanza, pero ni para 2 personas. Jesús dijo: esto me alcanza y me sobra. Porque su mente es diferente. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Me alcanza y me sobra. Oró al Padre. Dijo: Señor, bendice estos alimentos. Y los empezó a multiplicar. Toda la gente, como 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, comieron hasta que se saciaron. Y todavía sobró 12 cestas llenas de pan y de peces. Cuando Dios entra en acción, Dios hace milagros. Cuando Dios piensa, cuando Dios actúa diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, obviamente. Porque Él piensa diferente. Pero cuando tu mente es renovada, tú ya no piensas con tu mente humana, piensas como Dios piensa. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo se logra entender la voluntad de Dios? Cuando piensas como Él piensa.
Por eso la Biblia habla de renovar nuestra mente. Y solo así, voy a terminar leyendo una vez más el Romanos capítulo 12, versículo 2. Le prometo que termino. Aleluyita. Pues vigilia, ¿va? Vaya pues, vaya conmigo. Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Oiga, transformaos. ¿Sabe que esa palabra es metamorfosis en el griego? Metamorfosis, algo que sufre un cambio completo. Eso es metamorfosis. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que entendáis, para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede conocer la voluntad de Dios con nuestra mente. Se necesita ser renovada. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, ya termine. Ahora que estamos cerrando el año 2019, usted va a tener que decidir en seguir haciendo su voluntad este año 2020 o permitirle a Dios que Él haga su voluntad en su vida. Usted tiene dos elecciones: seguir haciendo su voluntad o dejar que Dios haga su voluntad en su vida. Para eso va a tener que decirle al Señor: Señor, yo me someto a ti, Señor. Haz conmigo lo que tú quieres. Va a tener que el Señor renovar su mente. Va a tener que el Señor santificarlo. Pero va a tener que usted y yo rendirnos a los pies del Señor, diciéndole: Señor, haga. ¿Se acuerda que Jesús fue eso lo que hizo? Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Si es posible, decía Jesús, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y aprovechemos este cierre del año 2019 para tomar decisiones en nuestra vida. Dios nos ha establecido una nueva meta. Señor, hágase tu voluntad, así en el cielo, así como en el cielo, en la tierra. Mientras esas notas suenan, yo quiero invitar esta noche a aquellos que le quieren decir a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero invitarle a que se venga adelante, a decirle: Señor, yo me meto bajo tu sombra, yo me meto bajo tu voluntad. Yo quiero caminar en tu voluntad, Señor, este año que viene. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, sino la tuya. Porque si logramos meternos en su voluntad, vamos a descubrir que la voluntad de Dios en todo tiempo es buena, es agradable y es perfecta. Por eso nos cuesta entenderla, porque no nos metemos bajo su sombra. Pero esta noche es una noche de decisiones. Es una noche de acción espiritual.
Es una noche en la que podemos ir a su presencia y con un corazón abierto decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Porque ahora entiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya.